Los Game Awards 2025 están a la vuelta de la esquina. En tan solo una semana descubriremos qué es lo próximo en materia de videojuegos. Y desde Yokai Beats quiero repasar los 7 anuncios que más espero ver en esta conferencia. Algunos son juegos ya anunciados, otros son rumores y otros son sueños que podrían hacerse realidad. Por supuesto, este top es personal. Sé que muchos esperan cosas como GTA 6 o Half-Life 3, pero no soy fan de esas sagas. He querido mezclar juegos confirmados, otros rumoreados y un mix de remakes y nuevas IPs. Y para mantenerlo realista, he dejado fuera sueños imposibles como Dino Crisis o Bloody Roar. Ahora te pregunto, ¿cuál sería tu anuncio soñado en los Game Awards 2025? Sigue a Yokai Beats para enterarte cuáles son nuestros juegos más deseados. En junio de este año, Atlus confirmó oficialmente que está trabajando en un remake del icónico JRPG Persona 4. Esta nueva versión no será un simple lavado de cara, contaría con un motor gráfico completamente renovado, doblaje actualizado y una expansión del mundo, lo que lo convertiría en un proyecto incluso más ambicioso que Persona 3 Reload. Imagínate volver a Inaba con gráficos de última generación, revivir la historia con todos los contenidos del Persona 4 original, Persona 4 Golden, y descubrir nuevas sorpresas que Atlus seguramente aún guarda bajo llave. Por ahora no tenemos fecha de lanzamiento, pero sí sabemos que llegará a PlayStation 5, Xbox Series, Windows y Steam, además de estar disponible en Game Pass desde el primer día. Sin duda uno de los anuncios más esperados de los Game Awards 2025. ¿Crees que podamos ver un nuevo tráiler? En la Tokyo Game Show de este año, Xbox cerró su evento con una noticia que los fans llevábamos años esperando. Forza Horizon 6 está en desarrollo y su escenario será nada menos que Japón. Imagínate recorrer las calles iluminadas de Tokio, los paisajes montañosos de Kioto o los templos tradicionales, todo con la calidad de nueva generación que caracteriza a la saga. Desarrollado por Playground Games, llegará en 2026 y estará disponible desde el primer día en Xbox Series, Windows y Game Pass, con lanzamiento posterior en PlayStation 5 y Steam. Sin duda, será uno de los anuncios más soñados por la comunidad de Forza. ¿Tú también lo esperabas? Capcom está centrada en Resident Evil Requiem, pero ¿y si no es lo único que tienen entre manos? Los rumores apuntan a que la compañía lleva años trabajando en un remake de Resident Evil Code Verónica, con un lavado de cara tan ambicioso como el que vimos en Resident Evil 2 Remake. Aunque nada está confirmado, en los últimos test de popularidad, Code Verónica apareció como la entrega más deseada para recibir un remake con el nuevo motor Rex Engine. Capcom sabe lo que los fans quieren. ¿Será que este año sea el año en que finalmente lo anuncien? Hoy, 8 de diciembre, la saga Yakuza cumple 20 años y el estudio Ryuga Gotoku no solo trabaja en Yakuza Kiwami 3, sino también en 2 proyectos paralelos, un nuevo Virtua Fighter y Stranger Than Heaven.
el título que más intriga ha despertado entre los fans. Presentado como una IP completamente nueva, este juego utiliza un motor gráfico diseñado para la nueva generación, con combates realistas en tiempo real y una ambientación única, un Japón de 1943 en plena Segunda Guerra Mundial. Los seguidores estamos impacientes por descubrir qué secretos se esconde este proyecto. Todo apunta a que Sega y Ryoga Gotoku podrían revelar más detalles en los Game Awards 2025, y la expectativa no podría ser mayor. ¿Qué esperas descubrir en este nuevo mundo? The Legend of Zelda: Ocarina of Time es uno de los juegos más influyentes de la historia, y los fans llevan años esperando con verlo renacer. Nintendo ya sorprendió en el pasado con remakes como Link's Awakening y con remasters para 3DS de Ocarina of Time y Majora's Mask. Pero imaginar jugar un remake de Ocarina of Time con el motor y la estética de Tears of the Kingdom sería un golpe de nostalgia y modernidad a la vez. Por ahora no hay nada confirmado, solo rumores que siguen circulando por internet, pero la sola idea de volver a recorrer Hyrule con gráficos de nueva generación convierte a este posible anuncio en uno de los más esperados de los Game Awards 2025. ¿Estás listo para revivir este clásico atemporal, totalmente renovado? Fumito Ueda, creador de obras maestras como Ico, Shadow of the Colossus y The Last Guardian, trabaja desde hace años en un nuevo proyecto bajo el nombre clave de Project Robo. En el tráiler mostrado en los Game Awards del año pasado, vimos un vasto entorno donde el jugador se enfrenta a gigantescos enemigos mecánicos en combate. Los rumores apuntan que esta vez Ueda podría explorar un universo más tecnológico, con protagonistas humanos y mecánicas centradas en la relación con máquinas, criaturas artificiales. No hay confirmación oficial ni fecha de lanzamiento, pero cada juego de Ueda se convierte en una experiencia inolvidable. Por eso, Project Robo es uno de los anuncios más esperados de los Game Awards 2025. ¿Te imaginas lo que sería vivir esta nueva obra? Konami nos sorprendió este año al confirmar que Bloober Team, responsables de Silent Hill 2 Remake, ya están trabajando en el remake del primer Silent Hill. Este clásico de 1999, que definió el género del horror psicológico, volverá con un apartado gráfico de nueva generación y una atmósfera aún más opresiva gracias al Unreal Engine 5. Los desarrolladores han prometido mantener la esencia original, pero con mecánicas modernas y un diseño de sonido que intensifique la experiencia. Aunque todavía no hay fecha de lanzamiento ni plataformas confirmadas, Bloober Team ya demostró su talento con Silent Hill 2. Los fans nos volvemos locos con la sola idea de regresar a las calles envueltas en niebla de la primera entrega. Y los Game Awards 2025 podrían ser el escenario perfecto para mostrarlo. ¿Y tú? ¿Estás listo para volver a Silent Hill? Estos fueron algunos de los proyectos que más hype me generan. ¿Cuál esperas con más ganas? Déjalo en los comentarios y no olvides seguir a Yokai Beats para más contenido épico. Nos vemos después de los Game Awards.